La serie que estamos estudiando se titula Ejercicios para la Piedad. ¿Cómo me gusta esta serie? Ya sé lo que va a decir. Le gustan todas. Bueno, tiene razón, porque me encanta la palabra de Dios, ¿a usted no? Y estamos estudiando, dentro de este libro Ejercicios para la Piedad, la rendición, que es una condición inevitable para quienes quieren vivir piadosamente. Esta es la parte 13ª. Todo cristiano debe aprender que ya no es libre para elegir el pecado, ni para tomar decisiones que ignoren a Dios y sus principios. Todos debemos rendirnos y tomar toda decisión basado en los principios bíblicos. Eso es lo que nos toca estudiar ahora. En sexto lugar, no olvide que estoy haciendo un acróstico con la palabra rendirse, es decir, utilizo cada letra para enunciar un principio. Nos toca la letra R de la palabra rendirse. Este es el principio. Renunciar a nuestra intención permanente de tomar determinaciones unilaterales. El ejemplo por excelencia de rendición total es la vida que vivió nuestro Salvador. Maravillosa. Jesucristo se sometió a la voluntad de su Padre siempre y decidió voluntariamente hacerlo. No era fácil. Iba contra sus deseos. ¿Recuerda la oración en el Getsemaní? Pero su voluntad estaba sometida a la voluntad soberana del Padre. Podemos vivir totalmente rendidos a Dios, a sus principios, si decidimos total obediencia a nuestro Señor. Estar completamente rendido a Dios también significa ser completamente obediente a su palabra y voluntad. Alguien me decía en estos días, eso es muy difícil, pastor, tiene toda la razón. Vivimos bajo su señorío y autoridad. Si no le obedecemos, entonces dejamos de permitir que sea el Señor de nuestras vidas y ya no vivimos bajo su señorío. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Es que cada vez que declaramos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos afirmando que Él tiene autoridad sobre todo en nuestras vidas y por lo tanto debemos obedecer sus enseñanzas y vivir bajo su guía en obediencia. Si no es verdad, no es nuestro Señor. Nuestro amor por Dios es nuestro incentivo o motivación para la obediencia. Amar a Dios precede a la obediencia a Dios. Obedecemos por amor, no por regla. Todas las decisiones del cristiano deben estar sujetas a la voluntad del soberano. El apóstol Pablo en Filipenses 2, 5 al 11 nos muestra la magnífica actitud de Cristo y a nosotros nos ordena: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Nota el sentir cuál fue, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué fue lo que dejó e hizo a un lado? Escuche con atención. Dejó a un lado el uso independiente de sus atributos divinos. Antes de hacerse hombre tenía absoluta independencia, siendo coigual, coeterno, coexistente con el Padre. Cuando se hizo hombre, voluntariamente dejó a un lado el uso independiente de sus atributos divinos. Se sujetó totalmente a la voluntad del Padre. Por 33 años y medio en esta tierra complació al Padre. Esperó la voluntad del Padre, el tiempo señalado por el Padre. Siguió la dirección del Padre respecto a dónde ir y lo que debía hacer y decir. Se vació a sí mismo voluntariamente. Se vació del uso de sus atributos divinos. Pero eso no es todo. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo del Hombre dejó a un lado su voluntad para hacer la de su Padre. ¿Qué ocurrió? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¡Qué hermosa escritura! ¿La había comprendido usted? El Evangelio del Reino de Dios nos enseña que Cristo es el Rey, que en este momento es la autoridad máxima, ¿o no? Jesús es la razón de nuestra redención. Solo sobre Él gira toda nuestra vida en el reino. Nosotros no somos los señores que tienen un siervo al cual le oramos, le pedimos, lo mandamos. No es nuestro robot cósmico. Él es el Rey que tiene súbditos, nosotros, que deben servirle siempre y con todo amor. Recuerde que nosotros no somos los que elegimos a Cristo, fuimos elegidos por Él. Nosotros no estamos construyendo el reino de Dios. Él nos trajo a su reino y nosotros vivimos en Él y debemos someternos a Él y sus demandas. Debido a que al estar en Cristo todas nuestras prioridades deben cambiar, y esto debido a que hemos tenido un nuevo nacimiento. No todas las personas lo hacen. Alguien me decía, pastor, desde que empezó a hablar de política ha sido muy difícil dejar el comunismo, pero para allá voy dejándolo. Es que ahora somos nacidos de nuevo en el reino de Dios, y aunque nuestras ideas anteriores, las prioridades del mundo, sean dinero, fama, poder, pasión, nuestras prioridades en Cristo deben ser las prioridades del reino de Dios, y eso debemos buscar, pues todo lo demás que es necesario para nuestra vida, nuestro Señor promete que lo proveerá. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. No es solo un himno que cantar, es una verdad que vivir. Dependemos de Dios cuando actuamos como un niño que depende totalmente de sus padres. Un niño pequeño que no puede alimentarse solo, no puede preparar su comida, no puede ir al médico. Un niño pequeño depende de sus padres en todos. Los cristianos debemos depender totalmente de Dios, no esperando que Dios haga todo por nosotros, sino asegurándonos que los principios que usamos para determinar nuestras acciones tienen fundamento en la verdad que nos ha sido revelada. Por eso aún hasta nuestra forma de hablar tiene que cambiar. Tenemos que hablar lo que edifica, no lo que confunde a la gente. Nuestra dependencia de Dios significa depositar nuestra seguridad o confianza en Él, pues sabemos que nunca se equivoca y siempre tiene en mente nuestro bien. La meta del cristiano debe ser tomar decisiones que agraden a Dios. Y para tomar decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios, es esencial comprender específicamente lo que Dios ordena en ese aspecto de la vida en que estamos decidiendo, lo que espera de nosotros en la decisión que vamos a tomar. Ahora, esta es la verdad, no siempre podemos determinar solos. Generalmente necesitamos de consejeros bíblicos bien preparados que aconsejen habiendo estudiado la revelación divina y después de haberla interpretado acertadamente. Después debemos decidir nuestra total obediencia a lo que Dios nos ha revelado, aunque no sea siempre lo que nosotros esperábamos. En todo lo pecaminoso, la decisión debería ser sencilla y no debemos aceptar nada ni a nadie que conozcamos que tiene un estilo de vida que nos agrada a Dios. Y nuestra elección no puede ser basada en nuestros gustos o sentimientos, sino en la voluntad moral de Dios, que prescribe las metas y actitudes del creyente, así como sus acciones. Y es por eso que solo la verdad divina debe ser el fundamento de todas nuestras decisiones. ¿Esa es su realidad en su vida? En asuntos grises que no involucran pecado, debemos buscar el bien total. Debemos tener la libertad de elegir después de orar y de identificar si nuestra decisión nos presenta un obstáculo para nuestra rendición. Cuando hemos escogido lo que es moral, cuando hemos escogido lo que es sabio, correcto, debemos confiar en el Dios soberano para trabajar todos los detalles para nuestro bien y permanecer siempre alertas, evaluando regularmente, pues no todas nuestras decisiones son buenas a largo plazo.
Nuestro deber es siempre evaluar nuestras decisiones como hijos de Dios. Nuestro deber es siempre evaluar nuestras acciones para determinar si las hemos tomado unilateralmente la decisión o hemos decidido fundamentados en lo que Dios ordena y sometidos a su voluntad humildemente. Seguimos avanzando con la palabra rendirse. Ahora, en séptimo lugar, con la letra S de la palabra rendirse, ¿qué debe hacer un cristiano que quiere someterse totalmente a Dios? Debemos hacer esto: separarnos de todas las relaciones humanas que nos impiden la adecuada comunión y servicio a Dios. Esto a veces incluye miembros de la familia. El hombre fue creado por Dios para amar y ser amado. Pero Dios no nos creó para que la felicidad dependa de lo que otros hacen por nosotros, de lo que otros no hacen por nosotros, o de lo que otros son o lo que no son. Existen infelices, solteros y casados, viudos y divorciados. No necesitamos una relación íntima con nadie para ser felices, solo la relación íntima con Dios. Somos felices por la vida de obediencia a Dios y por saber manejar todas las relaciones con sabiduría y no debido a las circunstancias que vivimos. El feminismo declara: la mujer no necesita un hombre, dicen la verdad. Solo que la mujer no necesita un hombre si es que tiene a Dios en su corazón. No necesita el matrimonio ni el divorcio para vivir en contentamiento. No necesita otra relación con otra persona diferente para vivir santamente. Nuestro deber es rendirnos todo a Dios y elegir nuestras amistades conforme a la voluntad soberana de aquel que nos ordena que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Hace años escuché una buena ilustración que siempre repito, y que dice que un guante blanco al tocar el barro siempre se va a embarrar, siempre se va a ensuciar, y que el barro, aunque sea tocado por el guante blanco, nunca se va a guantear. ¿No es cierto? Por eso hay peligro en unirse a otras personas. Al ser cercanos a quienes no son hijos de Dios, el cristiano tiene el peligro de ser influenciado por ideas pecaminosas, pues apelan a su carne. Pero el no cristiano no amará la santidad, pues no tiene la naturaleza regenerada y no puede pensar en las cosas del Espíritu. Pero el cristiano sí puede y debe pensar en las cosas del Espíritu, y el cristiano también puede pensar en las cosas de la carne, pero no tiene que permitir que le muevan al pecado. Nuestro deber es evitar toda amistad que sea un obstáculo para nuestra rendición total. El cristiano sabio debe saber con quién relacionarse, con quién ser cercano, con quién mantenerse a la distancia, a quién separar de su vida, de tal forma que se acerque a personas que contribuyan a su vida piadosa, a quienes puede ayudar piadosamente. Debe saber a quiénes mantener a la distancia y a quienes debe impedir todo acercamiento. A veces es un familiar. Debe saber mirar a su pasado, ser retroactivo. No debemos ignorar las interacciones hirientes. Debemos aprender a manejar lo que sufrimos en el pasado. Nuestro deber es mantener la paz y cuidar primariamente nuestra vida, nuestra salud mental, nuestro deber. Eso es lo que enseña Pablo. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Para someternos totalmente a Dios y elegir amistades que contribuyan a nuestro bienestar emocional y espiritual, debemos evaluar la moralidad y el carácter de la persona y determinar que nuestra regla de amistad con personas no tóxicas será la conocida regla de oro que nos ordena: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Mateo 7:12. Si practicamos esa ley bíblica con sabiduría, eliminaremos muchas de nuestras dificultades relacionales. Y cuando como cristianos hacemos lo bíblicamente correcto con los demás, algunos apreciarán nuestra vida de respeto y otros despreciarán nuestra vida de santidad. Por eso debemos alejarnos de toda amistad cercana con enemigos de la fe, con personas tóxicas y negativas, lo más lejos posible.
Debemos rendir a Dios nuestro sistema de elegir amigos y mantener la paz y vivir con respeto con quienes lo permiten y alejarnos de aquellos que tienen actitudes erróneas, alejarnos de aquellos que son conflictivos, alejarnos de los que aman las conversaciones pecaminosas y no contribuyen en nada a nuestra paz. De esa manera, alejándonos de las personas tóxicas, aprendemos a rendirnos a Dios. Nunca debemos permitir malas influencias. Pablo ordena: no seáis vencidos por el mal, sino venced el mal con el bien. Romanos 12:21. No olvide que la luz no puede tener comunión con las tinieblas, y las amistades cercanas con los enemigos de Dios, que no aman a Dios, que tienen conversaciones alejadas de Dios, nunca son saludables. No solo los paganos enemigos de Dios, los no creyentes pueden ser un problema que debemos evitar, pero también algunos cristianos irresponsables, no maduros, problemáticos. Por eso Pablo nos ordena: y ahora, amados hermanos, le damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense, esto es bíblico, aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros, 2 Tesalonicenses 3:6. Entonces algunos dicen: debemos ayudar a los pobres que llegan a la iglesia y se mantienen allí pobres y flojos por años. ¿Seguir ayudando? No es bíblico. Recuerde que desarrollar amigos es una tarea esencial que debe ser cumplida, no una opción que puede o no ser elegida, pero no debemos elegir emocionalmente, sino bíblicamente, y apartarnos de quienes no viven los principios. Los amigos que son una bendición y nos ayudan a enfrentar las tentaciones solo se deben escoger basados en principios bíblicos y en sabias convicciones. Los amigos bíblicos y sinceros son esenciales, no opcionales. Elegir amigos sabios no es un asunto automático. Debemos saber conocer a las personas. Debemos tomar tiempo para investigar sus valores y, después de un proceso bíblico, determinar si debemos o no establecer una amistad. Debemos entender que la amistad en la filosofía mundanal no es lo mismo que en la doctrina bíblica. Para ellos el amigo puede ser quien guarda secretos o quien oculta pecados, pero en la ética bíblica el amigo nos dice la verdad, nos confronta, no es cómplice de los pecados que comete la persona que ama. La amistad, como es definida en la Biblia, tiene que ser aprendida y desarrollada. La Biblia nos muestra la necesidad de cultivar la amistad, que ésta sea recíproca. Note las palabras bíblicas. El que tiene amigos debe mostrarse amistoso. Nuestro deber es buscar y desarrollar amistades sabias que cumplan los requisitos divinos, relacionarnos con respeto, con cariño. Recuerde que los amigos cercanos no son neutrales. Ellos tienen influencia en nuestra vida. Y Pablo lo advierte claramente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y luego agrega: no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que tenemos el deber de elegir personas que nos ayudarán a mejorar en lugar de corrompernos. Personas que tienen el mismo sistema de valores, porque ellos influirán en nuestro comportamiento y valores. A veces poco a poco, a veces inmediatamente. La Biblia dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Necesitamos verdaderos amigos, personas objetivas que tengan la valentía de corregirnos cuando nos equivocamos. Los verdaderos amigos son esenciales, pero debemos saber elegirlos. ¿Por qué? Porque ellos no son neutrales, tienen influencia en nuestra vida. Para que nuestras relaciones de amistad no sean un obstáculo para nuestra rendición a Dios, debemos saber desarrollarlas bíblicamente. Con algunas personas podemos desarrollar amistades muy cercanas y con ellos tenemos metas similares
Con esas personas cercanas nos sentimos libres de hacer preguntas difíciles. Podemos exhortarnos. A veces compartimos un trabajo, tenemos metas en común, nos unimos en algún proyecto, siempre con respeto. Podemos elegir compañeros de deporte y nos sentimos cercanos. Ellos conocen algo, tenemos libertad para compartir ciertas situaciones, pero hay personas con quienes no tenemos tanta cercanía, no conocen detalles íntimos de nuestra vida. No son tan cercanos como los primeros, pero todos debemos elegir por lo menos uno o algunos amigos íntimos, pues son esenciales. Todos necesitamos apoyo en la vida, especialmente en aquellas áreas íntimas que no podemos compartir con muchos. Deben ser personas serias, deben ser personas amorosas, que han comprobado que nos aman, que tienen sabiduría para desarrollar una amistad. Si usted tiene una persona así, si usted tiene un pastor así, que puede confiar, que puede hablar, que puede contar sus dolores y angustias, usted tiene algo maravilloso. Con las personas tenemos un contacto regular y un profundo compromiso para desarrollar mutuamente nuestro carácter. No solamente somos más abiertos, sino que estamos ansiosos de escuchar consejo o aún su corrección. Los amigos cercanos bíblicos no son perfectos, cometen errores, pero sabemos confrontarlos y perdonarnos, pues somos capaces de vivir con las diferencias y resolver los conflictos sabiamente. La amistad dura no por la ausencia de errores, sino porque los amigos han aprendido a confrontarlos. La amistad es esencial. Debemos no solo tener amigos, sino convertirnos en buenos amigos. ¿Es usted uno de ellos? Para concluir esta parte de mi plática, este es el principio. Los cristianos maduros que han elegido rendirse totalmente a Dios no permitirán que sus emociones, gustos o sentimientos les guíen para elegir sus amistades. Ellos elegirán basados en convicciones bíblicas y tomando en serio a Dios y sus mandamientos. ¿Está usted eligiendo su amistad y practicándola de tal forma que le ayuda en su vida de rendición total al Todopoderoso? Si no lo está haciendo, podemos ayudarle.